esta tarde a Centro Tecnológico, invitarme a platicar con ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de cuál es el panorama y tendencias en las franquicias en México, cuál es la situación actual, qué es lo que estamos viviendo en México respecto a las franquicias, y bueno, que este panorama nos dé la oportunidad de tener las herramientas necesarias para saber cuáles son los pasos siguientes a cada uno de ustedes, ya sea que sean inversionistas que están interesados en adquirir una franquicia, ya sea que su caso es que son empresarios que quieren convertir su modelo en un negocio de franquicias, o bueno, también propias franquicias que estén inmersos en este mundo, ¿no? Nuevamente les agradezco y vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar por lo básico, por definir qué es una franquicia. Empecemos por el principio. La franquicia constituye un formato de negocio dirigido a la comercialización de bienes y servicios, según el cual una persona física o moral, es decir, el franquiciante, es decir, la persona que es el dueño de la marca, concede a otra persona, es decir, el franquiciatario, por un tiempo determinado el derecho a usar una marca o nombre comercial, transmitiendo así mismo conocimientos técnicos necesarios que le permitan comercializar determinados bienes y servicios con métodos comerciales y administrativos uniformes. ¿Qué quiere decir esto? En palabras simples y llanas. Yo soy un empresario exitoso, a mí me está yendo muy bien con mi negocio, y la gente me empieza a decir, oye, quiero un negocio como el tuyo. ¿Cómo hiciste para tener un negocio así? ¿Cuál es el secreto? Compárteme ese secreto. Y yo les voy a compartir ese secreto de qué fue lo que hice para lograr que mi negocio fuera exitoso. Tomando en cuenta puntos importantes como es un tiempo determinado y limpio experiencia en el remoto. Finalmente, yo te voy a dar esa asesoría técnica, yo te voy a brindar esa asistencia y nunca vas a estar solo en el transcurso de lo que dure nuestra relación comercial. En esa diapositiva de las franquicias, ¿cómo es que surgen las franquicias a nivel mundial? ¿Quién de ustedes recuerda las máquinas de coser Singer? Aquellas que tenían en casa nuestras mamás o abuelitas. En 1863, cuando surgen estas máquinas de coser, esto es una revolución y es algo muy novedoso. Sin embargo, se dan cuenta que era tan novedoso que la gente no sabía cómo utilizar estas máquinas de coser. Es por eso que el creador se da cuenta que lo más fácil es dividir en Estados Unidos, esto sucede en Estados Unidos, dividir el territorio y cada territorio iba a ser delegado a una persona que se iba a encargar de vender, en este caso por ejemplo Texas o California o Nueva York, e iba a capacitar a las personas que fueran vendiendo. Si una persona, el corporativo se dio cuenta que si ellos querían vender a todos Estados Unidos, iba a ser muy difícil vender, explicar, capacitar y que la gente supiera y aprovechar lo que la máquina de coser. Entonces es por eso que empiecen a dividir el territorio y es como, estos son los antecedentes de lo que es una franquicia. Pasando el tiempo, a finales del siglo XIX, las embotelladoras de refrescos y las armadoras de automóviles. ¿Por qué pasa esto? Porque se dan cuenta que era muy caro poner una armadora de coches o una embotelladora de refrescos en cada uno de los estados. Era mucha la inversión que tenían que hacer. Tú vas a poner tu propia armadora y tu propia embotelladora con tu capital. Yo te voy a dar el nombre, te voy a permitir que uses mi nombre, sin embargo la inversión la vas a hacer tú. Siguiendo con el tiempo, en 1926, el primer contrato de franquicias firmado es entre General Motors y uno de sus distribuidores. Es ya un contrato de franquicias más cercano a lo que hoy conocemos. Y lo mismo sucede en los hoteles. Los hoteles son una inversión muy grande, muy fuerte, que resultaba muy caro si querías tener una expansión con una firma de hoteles, invertir en cada uno de ellos. Y es por eso que empiezan a hacerlo a través del sistema de franquicias, y en 1930 es Howard Johnson, el primer hotel que crece bajo ese sistema de negocios. Y es ya en 1955 cuando McDonald's inicia su expansión, ya como un modelo de franquicias que hoy conocemos. Y hoy por hoy, bueno, McDonald's es un ícono en cuanto a las franquicias se refiere, por un lado por su expansión a nivel mundial, por su tropicalización, donde cada país tiene la adaptación necesaria a las costumbres y a la cultura de cada país, sin dejar de ser el producto que conocemos a nivel mundial.
La siguiente, por favor. Y bueno, hablando de las franquicias en México, en México llegan a mediados de los 80. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué se tardan tanto en entrar a países del sistema de negocios? Van atrasando la entrada de empresas extranjeras, pero finalmente es en 1985 cuando entra McDonald's a México. Las personas de la Ciudad de México recordarán esta primera unidad que se encuentra en Periférico, a altura de Palmas. La gente se formaba, y era un gran suceso, y se formaba por horas para poder comprar una hamburguesa. Hoy por hoy, quiero preguntarles, ¿quién de ustedes se formaría más de 15 minutos por comer una hamburguesa de McDonald's? Creo que no creo que haya alguien que hoy se forme más de 15 minutos. Sin embargo, es importante mencionarlo porque sí fue un punto importante con el sistema de franquicias cuando llegan a México. La siguiente, por favor. Y bueno, a mediados de los 80, cuando ya empiezan las llegadas de esas franquicias extranjeras, también se empiezan a desarrollar las propias franquicias mexicanas. Helados Bing, que finalmente fue comprado por Helados Holanda y finalmente comprado por Unilever. Me parece que en algunos estados todavía existe esta marca de helados, pero en el mundo por hoy sigue siendo una marca exitosa. Fue de las primeras franquicias mexicanas que se crearon en México como marcas nacionales, y del mismo modo se dio la apertura a nuevas marcas internacionales como es Holiday Inn, como Kentucky Fried Chicken, como Pizza Hut, y es así como México da la entrada a franquicias de todo el mundo y empieza a desarrollar sus propias franquicias. Estos fueron los primeros pininos de las franquicias en México. La siguiente, por favor. Y es así también como en 1989 se crea la Asociación Mexicana de Franquicias. ¿Qué es eso de la Asociación Mexicana de Franquicias? En ese entonces eran 4 franquicias y 2 consultores que se reúnen ante este novedoso sistema de hacer negocios que era desconocido para la gran mayoría de las personas, y se dan cuenta que si querían que este sistema de negocios fuera exitoso, debían promoverlo, debían crear una cultura de las franquicias, debían hacer que la gente conociera cuáles eran las ventajas y las desventajas también de tener un sistema de franquicias. Finalmente este sistema no es para todo el mundo y tiene muchas cualidades, la principal de ellas que es un negocio probado como exitoso. Y bueno, de esta forma se van reuniendo en la primera feria de franquicias. Son alrededor de 12 franquicias en un salón de hotel donde empiezan a dar a conocer a los inversionistas de qué se trataba este sistema de franquicias, en qué consistía, cuáles eran las reglas en las que iban a jugar con este nuevo sistema. Y hoy por hoy, a sus casi 25 años de fundada la asociación, sigue teniendo el mismo objetivo. Seguimos siendo una asociación civil cuyo objetivo es crear esta cultura de las franquicias para que la gente sea un inversionista informado, que pueda tomar decisiones con conocimiento. Finalmente la información siempre será, te da poder para tomar decisiones correctas. Y bueno, 25 años después seguimos teniendo el mismo objetivo, seguimos trabajando en esta culturización a través de ferias de franquicias, a través de foros como este que el Centro Tecnológico nos abre sus puertas, a través de una convención anual, a través del Premio Nacional de la Franquicia, todo con el objetivo de que el inversionista se sienta seguro de la hora de invertir, que el inversionista conozca qué es lo que está adquiriendo al adquirir una franquicia, y también por otro lado trabajamos con el sector, con las franquicias, para profesionalizarlas, para capacitarlas, creando nuevas alianzas, todo en beneficio de este sector para que siga creciendo y siga siendo punta de lanza a nivel internacional como lo es hoy en día. La siguiente, por favor. Y bueno, justamente como comenta Fernando, anualmente se celebra la Feria Internacional de Franquicias. En esta última edición rompimos récord de asistentes, con más de 40.000 visitantes en 3 días. Si no han tenido oportunidad de visitarla,
los invito, realmente es un evento en el que vale la pena, más de 400 expositores reunidos en un mismo lugar, con pabellones internacionales invitados, siempre está un pabellón español, siempre está un pabellón americano, y aparte de esos hay pabellones internacionales invitados cada año, un ciclo de conferencias muy importante. Vale la pena mucho porque es difícil tener en un solo lugar reunidas a tantas marcas, tener la oportunidad de platicar con ellos, de conocer en qué consiste su concepto de negocio, poder compararlos, realmente vale mucho la pena y los invito. Y bueno, siguiendo con la historia de las franquicias en México, es en 1991, que como ustedes verán, no es hace tanto tiempo que se incluye la definición de la ley de propiedad industrial como una figura jurídica, como la franquicia como figura jurídica. Sin embargo, México, desde mediados de los 80 hasta la fecha actual, ha sido un parteaguas a nivel internacional desde su legislación, sus programas de gobierno que apoyan al sector, el crecimiento del sector, el posición a nivel internacional que ocupan las franquicias de México, realmente es un motivo para sentirnos orgullosos. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de números, de algunos datos importantes que estoy seguro que será de interés. Y como lo pueden ver en esta gráfica, hay franquicias que van desde los 50,000 pesos. Muchas veces tenemos esas ideas preconcebidas que podemos pensar una franquicia no es para mí. Una franquicia necesitas mucho dinero para poder invertir. Sin embargo, las franquicias se adaptan al bolsillo, a cualquier bolsillo y a cualquier presupuesto. Como pueden ver en estas gráficas, un 15% van en promedio desde los 50,000 a los 100,000 pesos como inversión inicial de una franquicia, y de ahí van creciendo. Digamos, el promedio estándar va entre los 100,000 y medio millón de pesos, un 37% de las franquicias va en este rango de precios. Una cifra importante también, el 14% va de medio millón a un millón. Digamos, el estándar de las franquicias que se comercializan como inversión inicial está entre los 100,000 y el millón de pesos. Evidentemente hay franquicias más económicas y hay franquicias más caras, como pueden ser más de 3 millones de pesos o de dólares. Sin embargo, es una inversión que debe ser importante considerar, sin importar cuál sea tu presupuesto para invertir. Estoy seguro que podrás encontrar algo que sea atractivo a tu bolsillo y a tu presupuesto. La siguiente, por favor. En el caso de las regalías, se dice que las franquicias es un negocio de regalías. ¿Por qué? Porque mes con mes tú vas a pagar un porcentaje, pueden ser regalías fijas o un porcentaje sobre las ventas. Y mes con mes vas a pagar esa cantidad para que tu franquiciante sea el encargado de estar a la vanguardia, de sacar nuevos sabores, en el caso de alimentos y bebidas, nuevos platillos, o nuevas estrategias de venta, o cualquiera que sea el caso. Tú lo único que tienes que preocuparte es por operar tu negocio, por seguir los manuales de operación que te dieron, por seguir la capacitación que te dieron, y habrá un respaldo detrás que es de tu franquiciante, que se encargará de estar en la vanguardia, ¿no? Bueno, aquí nos fallaron un poco los colores, que se distorsionó a lo que está pasando, pero bueno, la mayoría, el grueso de las regalías van entre un 1 y un 5% de lo que pagas por regalías, ¿no? La gente pregunta, ¿qué es mejor, qué es preferible, tener regalías fijas o regalías variables? En ambos casos tiene sus pros y sus contras. En el caso de una regalía fija, supongamos, tú me vas a pagar 3,000 pesos mes con mes. ¿Qué pasa cuando yo vendo mucho? Es un muy buen mes y tengo muchas utilidades. Bueno, no te va a volver a pagar esos 3,000 pesos. ¿Qué es lo que pasa cuando las ventas no son tan buenas o es un mes malo? Bueno, no importa, tú tendrás que pagar la misma cantidad. Entonces, eso puede ser considerado un contra. ¿Qué es lo que pasa cuando las regalías son un porcentaje sobre las ventas? Bueno, si vendes mucho, vas a pagar más regalías. Si vendes poco, vas a pagar menos regalías. Mucha gente me pregunta, oye Jorge, ¿por qué si yo ya aprendí en 2 años, en 3 años, yo aprendí cuál es el negocio, llámese la farmacia, la tintorería, la pizzería o cualquiera que sea la franquicia, ¿por qué si yo aprendí cómo funciona y cómo opera, por qué tengo que seguir pagando las regalías? Finalmente ya no necesito el franquiciante, se puede pensar eso. Sin embargo, el franquiciante, un buen franquiciante es aquel
que su trabajo va a consistir en que a ti franquiciatario, a ti inversionista que adquiriste la franquicia, te vaya bien. Es por eso que consideramos que las franquicias es un negocio de ganar-ganar, porque para que a mí, dueño de la marca franquiciante, me vaya bien, tengo que asegurarme que a ti franquiciatario te vaya bien. La siguiente, por favor. Bueno, del mismo modo vamos con el número de unidades en México. La gran mayoría de las unidades va de unas 50 unidades. Es cierto, es una realidad que en México el grueso de sus empresas son pymes, son empresas que surgen como empresas familiares y con el tiempo se van profesionalizando y se van institucionalizando, pero es cierto que aún son pocas las unidades que tienen las franquicias en México en promedio. Este 85% se refiere a esas pocas unidades, bueno, a esas de unas 50, que definitivamente es una forma de crecimiento mucho más rápido, sí. Y creo que aquí estamos hablando del gran reto de las franquicias mexicanas, que es la consolidación. Otro mercado ya crecimos, ya hay nuevas marcas, ya hay marcas importantes. Hoy el reto es consolidar las marcas existentes y comenzar a llevar marcas mexicanas al extranjero, que hoy por hoy ya lo hay, pero ese es nuestro objetivo, seguir trabajando el llevar franquicias mexicanas a otros países. Y bueno, como lo podemos ver, que otra vez los colores nos están jugando una mala pasada, pero el grueso es de unas 50 unidades, evidentemente hay muchas más, de 51 a 100 unidades, de 101 a 500 y más de 500. Evidentemente, dentro del mercado mexicano hay grandes marcas internacionales mexicanas, pero bueno, el grueso de las estadísticas nos dice que de 1 a 50 unidades es el número de unidades promedio por franquicia. La siguiente, por favor. Este también es un punto interesante para los proveedores. Por ejemplo, si hay algún proveedor que nos esté escuchando, es interesante que considere al sector franquicias. ¿Qué es lo que más atractivo como un proveedor trabajar con este sector? Es que te tienes que poner de acuerdo con un corporativo para llegar ya sea a 10, a 20, a 500 o a 1000 unidades. No, realmente esto es lo que lo hace atractivo. ¿Cuáles son los giros que tienen mayor presencia en el mercado? Son muchos, sin embargo, alimentos y bebidas siempre es punta de lanza. Como podrán ver en esta gráfica, los servicios, lo podemos subdividir en muchas categorías, que es como aquí está presentado en la gráfica. Sin embargo, si sumamos todas esas diferentes categorías de servicios, nos podemos dar cuenta que van muy a la par de alimentos y bebidas. ¿Qué es lo que pasa? Nos hemos dado cuenta que en años pasados la gente se ha comenzado a preocupar más por su ropa y lleva su ropa a una tintorería, o se ha preocupado más por su coche y lo lleva a un taller mecánico, o por su salud y va a cierta farmacia, o voy a hacerme estudios clínicos a cierto laboratorio. Y bueno, es así como si juntamos todos los servicios van muy de la par con alimentos y bebidas. Sin embargo, siempre alimentos y bebidas se ha sido la punta de lanza. Hay giros que han tenido un repunte especial, como es el cuidado personal, todo aquello que va a la parte de salud, de belleza, la educación, los servicios para niños, son de aquellos giros de negocio que han tenido un repunte importante dentro del sector franquicias. La siguiente, por favor. Distribución por estados. ¿Cómo es que están distribuidas las franquicias en México? El Distrito Federal tiene la mayor concentración, sin lugar a dudas, con 324 marcas de franquicias, y las grandes metrópolis siempre concentran un número importante de negocios y también lo que es el sector franquicias. Jalisco podemos ver una concentración importante, 116 franquicias, Nuevo León 110, sin embargo hay otras ciudades más pequeñas como lo puede ser Puebla, que han surgido marcas importantes y muy representativas en Puebla con 66 franquicias, Querétaro también es un impulsor importante, Sonora, y bueno, de ahí se empieza a difuminar los números. La siguiente, por favor. Los países de origen. Normalmente la gente piensa que las franquicias, cuando tú le dices franquicias, hay dos fenómenos interesantes que suceden. Por una parte,
piensan automáticamente en franquicias de alimentos y bebidas, por otra parte piensan en marcas extranjeras. Sin embargo, una cifra importante es que el 86% de las franquicias que hay en México son de origen nacional. Muchas veces por estrategia pueden tener el nombre en inglés, sin embargo, el 86% estamos hablando de la gran mayoría de las franquicias que conocemos son de origen nacional. Es cierto, un 6% son americanas, evidentemente por la cercanía geográfica con Estados Unidos y por la influencia que tenemos de ellos. Sin embargo, creo que los números lo indican todo, ¿no? Hay presencia también importante de franquicias españolas, de franquicias canadienses y un número en una consideración menor en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Hoy por hoy, por ejemplo, yo les puedo mencionar que Brasil está teniendo una participación importante a nivel internacional en cuanto a franquicias se refiere, y algo importante y algo atractivo que ha logrado las franquicias y en general esta globalización en la que vivimos son conceptos de negocio. Por ejemplo, Sushito. Sushito es una marca de comida japonesa de origen mexicano que tiene presencia en España, ¿no? Como puede ser algunas otras marcas. Hay una marca importante de cocina italiana que hoy tiene muy buena aceptación en México, que es de origen brasileño. Entonces, toda esta globalización que nos permite conocer de diferentes culturas y hacer negocios en diferentes países, y gracias a las franquicias es que ha podido crecer de forma exponencial. La siguiente, por favor. Distribución de las franquicias mexicanas por región. Pero en este caso ya platicamos un poco al respecto. Ya estamos hablando ahora por regiones más que por estados. Y bueno, en la región centro es la mayor concentración, como les mencionaba, con la Ciudad de México, con un 41% de franquicias. El occidente, el 14%, donde está Jalisco considerado. El noreste con un 16%, tomando en cuenta como principal ciudad Monterrey. Y bueno, lo que les comentaba, a partir de ahí se empieza a difuminar, un 5% en el sureste, un 9% en el Golfo. Sin embargo, quiero dejar bien claro que son muchos de los estados que están teniendo una participación importante en cuanto a generación de franquicias. Y otra cosa que me gustaría aclarar es que muchas veces pensamos que para que sea una franquicia exitosa, muchas veces consideramos que una franquicia exitosa es aquella que tiene presencia en todo el país o en otros países. Sin embargo, no necesariamente es así. Yo puedo tener una franquicia muy exitosa que sea solamente conocida regionalmente. A lo mejor porque mi producto o mi servicio es solamente conocido en la región, ya sea por los gustos, ya sea por la cultura, ya sea por las mismas necesidades de mi región, y es una franquicia muy posicionada, una marca muy posicionada, y sin necesidad de estar en otros estados o en otras regiones, puede ser muy exitosa. Entonces, no condicionemos el éxito de una franquicia o de un negocio por su presencia en otros estados, en otras regiones o en otros países. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a hablar del cambio, cómo ha sido el cambio de esas franquicias de ayer a la actualidad, cuáles son esos puntos importantes que nos hacen reflexionar acerca de la situación actual de estas franquicias. Y yo para eso quisiera preguntarles, ¿quién recuerda, sin conocer la edad del auditorio promedio, pero quién de ustedes recuerda cuántos sabores de helado había hace 30 años? Si mal no recuerdo, era fresa, chocolate, vainilla, y para los muy aventureros era napolitano, que era básicamente mezclar esos tres sabores. Hoy quiero que me digan cuántos sabores de helado hay hoy en día. Hay una infinidad de sabores, combinaciones extrañas con nombres aún más extraños, pero bueno, se han multiplicado las opciones de una manera impresionante. ¿Cuántos canales de caricaturas había para niños hace 30 años? Había el Canal 5, había Canal 11, personalmente tenía algunos canales. Hoy quiero que me digan cuántos canales de caricaturas para niños hay. Hay
programaciones enteras de diferentes canales, de bloques de canales exclusivamente para niños. ¿Cuántas consolas de videojuegos había hace 30 años? Empezamos con el Atari y para de contar, no había muchas opciones en cuanto a videojuegos. Hoy, ¿cuántas opciones de videojuegos hay? Como consola, está PlayStation, está Sega, está Super Nintendo, bueno, hay muchísimas opciones. Aquí me todo esto a hacer reflexionar un poco de cómo ha cambiado el mismo mercado, las mismas opciones que tenemos. Antes, ¿cuántas opciones teníamos para comer? Simplemente como variedad de restaurantes de comida internacional. Estaba la francesa, estaba la italiana y no hay muchas más opciones. Hoy podemos comer sin ningún problema comida vietnamita, comida del Magreb, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto es un poco para hacernos reflexionar cómo ha cambiado el mercado, cuántas opciones, y esos tres ejemplos que puse es solamente por mencionar algunos. Sin embargo, si hoy pensamos en lo que sea, las opciones se han multiplicado considerablemente y de forma exponencial. Vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, todo esto va de la mano con las franquicias, ¿no? Las franquicias han sido un vehículo importante para este crecimiento exponencial de los diferentes giros y de los diferentes rubros. Y justamente quiero hacer esta comparativa. En 1996, ¿cuántas franquicias había por cada uno de los giros? Nos podemos detener a analizar cada una de los giros diferentes. Hoy les pido que nos enfoquemos exclusivamente a alimentos y bebidas. En 1996 había 77 conceptos diferentes de alimentos y bebidas. La siguiente, por favor. Y les pido que se queden con ese dato en la cabeza. 77 marcas de alimentos y bebidas. ¿Qué es lo que pasa en el año 2013? ¿Cuántos conceptos de alimentos y bebidas hay? 341. ¿No? Como verán, el crecimiento es enorme, es exponencial. Y es justamente lo que les comentaba de las opciones de comida internacional, por mencionar alguna, ¿no? Han crecido cerca del 300 conceptos más, de 1996 a 2013. ¿No? Realmente es enorme, es digno de admiración el número de conceptos que ha aumentado, y no nada más de la vida. Ahora nos estamos enfocando en este giro, pero si analizamos cada uno de los giros, sucede de la misma forma. La siguiente, por favor. Ahora, el origen de las franquicias. ¿De dónde provenían las franquicias que conocíamos o que tenían presencia en nuestro país en 1996? Había 116 franquicias de origen americano y había 176 franquicias de origen mexicano. Como verán, la diferencia no era tanta entre unas y otras. Eran 60 conceptos más mexicanos que los que había en Estados Unidos. Y sí, había presencia de países europeos, Suiza, Inglaterra, Italia, Holanda, España, Canadá. Y hoy, si la siguiente, por favor, ¿cuál es el origen de las franquicias, en el 2013? 854 son de origen mexicano, mientras que 89 son de origen americano. Como verán, es exponencial cómo el mexicano adoptó a la franquicia como un modelo de negocio propio, cómo ha crecido esos negocios, cómo han decidido crecer a través de este modelo, a través de la franquicia, y es por eso que de 60 conceptos más que había mexicanos que americanos, hoy de 89 conceptos americanos hay 854 mexicanos. Es realmente exponencial y ya empieza a haber presencia de Sudamérica, el Caribe y Centroamérica, de conceptos que hoy por hoy también son exitosos en México. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles son esas razones por las cuales los emprendedores desean adquirir una franquicia? La revista Entrepreneur, que se especializaba en negocios y en franquicias, se dio a la tarea de hacer una encuesta y preguntar a la gente ¿por qué desearías tener una franquicia? Y estos fueron los resultados. Como punto número 1, desean ser empresarios. ¿No? ¿Cuántas veces muchos de nosotros no hemos pensado
yo quiero tener mi propio negocio, yo quiero ser mi propio jefe, quiero invertir ese dinero que he ahorrado en un negocio, ponerlo a trabajar. Bueno, finalmente, como número uno, esa es la principal razón por la cual los emprendedores desean adquirir una franquicia. Como punto número dos, desean ser dueños de un segundo negocio. Cuando se dan cuenta los empresarios que es importante diversificar el dinero y no tener, como coloquialmente se dice, todos los huevos en una sola canasta, bueno, a lo mejor yo trabajo en una empresa, a lo mejor yo tengo mi propia empresa, pero deseo tener un segundo negocio aparte que muy probablemente no tenga nada que ver con mi negocio actual. Como número tres, deseo tener un horario flexible o trabajar desde su casa. Es cierto, esta es una oportunidad, una posibilidad que te brindan las franquicias. Sin embargo, aquí sí me gustaría aclarar que, como cualquier otro negocio, necesitas trabajar necesitas dedicarle tiempo y esfuerzo. Muchas personas creen que al adquirir una franquicia es como una varita mágica que simplemente por adquirir una franquicia voy a empezar a generar dinero, y no es así. Tienes que trabajar y tienes que dedicarle tiempo y esfuerzo. Sin embargo, te da la posibilidad de hacerlo desde tu casa o con los horarios que tú consideres o tengas libres, ¿no? Me pregunta Ana Lilia que cuántas franquicias de origen mexicano hay en el extranjero. No hay tantos, estamos hablando de aproximadamente 25, 28 marcas mexicanas que tienen presencia en el extranjero. Sin embargo, y perdón que me haya contado las razones que estamos viendo por contestarle a la línea, sin embargo me parece interesante su pregunta. Sin embargo, y quiero compartirles que justamente hace unas semanas se firmó un convenio de colaboración entre la Asociación Mexicana de Franquicias y ProMéxico para impulsar justamente la internacionalización de franquicias mexicanas. Como primer punto será en Chile, y creo que es un paso gigante en el que acabamos de hacer. Primero, capacitar a las franquicias mexicanas. Sin lugar a dudas, ya hay muchas que tienen ya la preparación y el respaldo y el soporte para hacerlo, pero bueno, aquellas que no, consolidarlas para poder llevar conceptos exitosos mexicanos al extranjero. Y ahí solo con mencionarles dos casos importantes. Está el Fogoncito, por ejemplo, la taquería que llevó tu concepto a China. Podemos pensar eso como algo impensable, algo poco probable, y sin embargo hoy por hoy tiene ya, si no mal recuerdo, 2 o 3 unidades en China. Y otra de ellas que me gustaría mencionar es Kidzania, antes conocida como la ciudad de los niños. Es un concepto 100% mexicano que cambió y revolucionó la forma de hacer negocios en México. No sé si tienen la oportunidad de conocer este concepto. Hoy en México tiene presencia en la Ciudad de México con 2 puntos y en Monterrey, y ha sido un concepto que ha causado revuelo y tiene presencia en gran parte de Asia. Es la única franquicia mexicana de origen mexicano con presencia en el centro comercial más grande del mundo, que está en Dubái. Tiene planes de expansión a Portugal, a Barcelona, en la India, y todo con un concepto 100% mexicano. Bueno, una disculpa por esto, pero me pareció importante la pregunta de la Lilia. Continuando con las razones para las cuales los emprendedores adquieren una franquicia, como punto número 4, fueron liquidados. ¿Qué pasa cuando la empresa cierra sus puertas? Cuando me dan las gracias de donde trabajo, ¿qué hago con ese dinero que me dieron de liquidación? Finalmente, ya sea que tengo una familia que mantener o simplemente por mi subsistencia propia, bueno, qué mejor que invertirlo en una franquicia, que es un negocio que ya se ha probado como exitoso. Punto número 5, se jubilaron, que es muy parecido al 4, simplemente que en la jubilación yo ya cumplí mi ciclo de trabajo dentro de una empresa, pero yo tengo las ganas, el ánimo o simplemente la necesidad de seguir generando ingresos. Bueno, con esta parte de jubilación, adquirir una franquicia. Y como punto número 6, son recién egresados de la universidad. ¿Qué pasa? Y quién nos recuerda cuando salimos de la universidad y teníamos todas las ganas del mundo y el ímpetu y comernos el mundo a mordidas, pero no tenemos experiencia? Entonces, ¿qué mejor combinación que
ese ánimo y esas ganas de hacer las cosas, combinarlo con la experiencia de un negocio probado como exitoso, ¿no? Entonces, las ganas y la experiencia creo que es una combinación ganadora, indudablemente. La siguiente, por favor. Y bueno, antes de concluir, información general acerca del sector, que creo que les va a ser de mucho interés. Como que el 60% de los negocios independientes, es decir, aquellos que no son franquicias, no completan el segundo año de vida. Como verán, son cifras muy alarmantes, pueden considerarse, porque es muy amplio el margen de esos negocios que no sobreviven. A comparación con el 90% de los negocios franquiciados que siguen vivos, por lo menos a quinto año de vida. Como verán, la comparación entre una y otra es muy considerable. En México, cerca de 15 centavos de cada peso es gastado en una franquicia. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos gastando en una franquicia, porque simplemente vamos a la tintorería de siempre, o a la farmacia que siempre hemos ido, o al restaurante que nos gusta más, etcétera, 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 sin saber que lo que estamos consumiendo es parte de una red de franquicias. Las franquicias de inversión en rangos aproximados es de 50,000 a los 250,000 pesos, que son las más solicitadas. Como verán, opciones, y lo mencionamos en un principio, hay para todos los bolsillos y para cualquier presupuesto. Y el sector representa el 6% del Producto Interno Bruto. Como verán, es parte muy importante y fundamental de la economía mexicana. La siguiente, por favor. Las franquicias representan más de 700,000 empleos y ventas superiores a los 95,000 millones de pesos. Como verán, son cifras muy positivas, muy alentadoras. Las franquicias, el sector franquicias crece por arriba 2 veces más de lo que crece la economía nacional. Es un sector que ha mantenido su crecimiento sostenido de 2 dígitos en los últimos, por lo menos, 8 o 10 años. Realmente son muy pocos los giros que tienen este crecimiento sostenido. Y es por eso que se ve reflejado en que México ocupa el quinto lugar a nivel mundial. Muchas veces nos cuesta trabajo ubicarnos entre los primeros lugares a nivel del mundo en cuanto al número de franquicias. Sin embargo, ocupamos el quinto lugar con 1.300 marcas mexicanas. Y en el mundo existen más de 17,000 franquiciantes y 1.2 millones de franquiciatarios. Como verán, prácticamente ya no existe desde mediados del 2002-2003, dejó de existir un país en el mundo que no tenga por lo menos un sistema de franquicias. Entonces, este ha probado y se ha comprobado ser un modelo de negocio exitoso, redituable y con sus ventajas, y la mayor recomendación que yo les puedo hacer, la mejor recomendación es investiguen antes de invertir. Finalmente, es un negocio probado como exitoso, pero sí hay que hacer la tarea, sí hay que preguntar, sí hay que comparar, sí hay que hacer esa investigación previa que te puede llevar 1 o 2 meses. Creo que bien vale la pena tomarse ese tiempo y saber muy bien en qué es lo que se está invirtiendo. Y la siguiente, por favor. Ya son mis datos de contacto de la Asociación Mexicana de Franquicias, y es una invitación a que se acerquen con nosotros. Finalmente para eso estamos, para asesorarlos de forma gratuita en cuáles son los pasos a seguir. Muchas veces nos preguntan cuál es la franquicia que me recomiendas, cuál es la mejor franquicia. No hay una respuesta como tal, creo que dependiendo de tus intereses, tus gustos, tu capacidad económica, será la franquicia que mayor te convenga. Pero bueno, cualquier otra duda en el camino que, oye, me están comentando tal cosa, no sé si es cierto o si no, estoy interesado en esta, pero no estoy seguro porque no estoy afiliado con ustedes. Cualquier duda que puedan llegar a tener en el camino, ya sea como inversionistas o como empresarios, acercarse a la Asociación Mexicana de Franquicias. Vienen la página de internet, el correo electrónico y nuestros teléfonos. Y por mi parte les agradezco, nuevamente les pido una disculpa porque comenzamos tarde. Y por favor, si hay alguna duda, con mucho gusto. Muchas gracias, Fernando. Y por favor, si hay dudas, comentarios, quejas o sugerencias, estoy abierto para responder o escuchar comentarios.